Ya está en comunicación con nosotros Javier Roela. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola Javier, ¿todo bien? Bien, todo bien, perfecto, muchas gracias. Javi, nosotros teníamos muchas ganas de hablar con vos sobre este mundo, el mundo del arte, del dibujo. Vos sos un experto en la materia. Contanos un poco cómo es la rutina diaria de un dibujante. Bueno, te cuento la rutina mía de diaria ahora. Va cambiando, depende también del trabajo, ¿no? Porque como uno va rotando de distintos trabajos, ahora en una época trabajaba en un estudio de animación, entonces la rutina era como rutina de oficina. Me levantaba temprano, tomaba el colectivo, me iba para el estudio y estaba ahí desde las 9 hasta las 7. Estuve en estudios, viste, trabajando en películas como Patrucito, Gaturro, Bucky el Aceitoso. La gran mayoría de las películas nacionales es como que, o comerciales, estuve en varios. Ahora ya trabajo más por mi cuenta. Puedo trabajar haciendo más lo que me gusta, que es mis personajes, mis historietas, mis trabajos. Entonces la rutina es también, uno tiene que hacerse una rutina porque si no, trabajando en forma independiente también es muy difícil generar el trabajo. Pero mi rutina, me levanto temprano, tranquilo, desayuno, llevo a los chicos al colegio y ahí ya me pongo a dibujar desde temprano. Depende del proyecto que esté haciendo, si es algo por encargo, en mi estudio siempre esto, o si es algo personal, lo trabajo a mis tiempos también. Y eso, o sea, laburar 7, 8, 9 horas diarias dibujando, más o menos. Javier, ¿qué tal? Soy Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Consulta, y en esto, ¿cómo es que se te vienen las ideas para realizar estos trabajos? ¿Cómo se te ocurren, por ejemplo, yo veo las tiras de Oficial Yuta, de Brunella, de Cevita, Sí, y sí. me pregunto, ¿en qué momento se te ocurren estas cosas? Mirá, también es variado, ¿viste? Eso es muy variado. Cada uno tiene su forma o su recurso para generar. A mí hay veces que yo lo que hago siempre, voy con un anotador, con un cuadernito a cualquier lado donde voy, entonces cada idea, cada situación que veo, cada cosa que voy pensando, las voy anotando ahí. Por ahí primero son cosas medias sin mucho sentido, pero me gusta visualmente, o me gusta una frase, o me gusta algo que escucho, y lo voy anotando, y después va tomando sentido con el tiempo. Voy escribiendo, voy remarcándola, voy cambiándole alguna cosa. Distinto es cuando tengo que entrega. Yo laburé durante casi 5 años para un diario, para el diario Muy, el diario de la calle era, que es del grupo Clarín, que era estilo crónica o popular, ¿no? Para competir contra ese público. Ahí hacía una tira todos los días que se llamaba Cevita, que salió recopilado en libro también, y ahí era distinto, porque ahí sí o sí tenía que entregar todos los días una tira. Entonces ahí uno no tiene la bohemia esa de, bueno, ir armando el material o trabajándolo de la manera que lo va sintiendo o de la manera que tiene ganas, sino que, o a los tiempos de uno, sino que ahí sí tenés tiempos de entrega y tenés que terminarlo sí o sí, porque todos los días tenés que entregar una tira. Y bueno, y ahí uno se sienta enfrente de la hoja en blanco y a pensar ideas, Muchas veces recurre a noticias, a internet, a situaciones, a cosas, o a la libreta misma esta que tengo, ¿viste? Y empiezo a revisar a ver si hay alguna idea que puedo llegar a darle una vueltita de rosca como para terminarlo. Claro, en este tipo de publicaciones, las que me contaste que son diarias, imagino que mucho de lo que se hace es el tener varias tiras en un mismo día y que queden ahí como por si acaso. Bueno, yo empecé con un mes de anticipación, o sea, tenía unas 30 tiras adelantadas a la publicación, y después, viste, uno por problemas familiares, de laburo, otras entregas, otros trabajos, lo que sea, las empezás a quemar, esas tiras. Entonces, claro. Digo, bueno, hoy no llegué porque estoy haciendo otro trabajo, bueno, pongo la que tenía adelantada, y llegué a estar al día, trabajaba al día, o sea, hoy hacía la tira de mañana, por ejemplo. Hasta que, nada, te vas acomodando de nuevo y vas recuperando. Entonces hoy por ahí en vez de hacer una tira hacía 2, mañana hacía 2 o 3 y al otro día así, y entonces después también, entonces era variado también. Había veces que tenía 30 tiras adelante, había veces que tenía 10, había veces que no tenía ni una, que claro, me levantaba para hacer la tira del día siguiente. Depende mucho de eso, ¿viste? Cuando uno trabaja en forma independiente también, generando su propio laburo, o que lo llaman, ¿viste?, de alguna productora, pero yo trabajo ahora desde mi casa.
desde mi estudio, no trato de no ir más a productoras a trabajar y todo eso porque quiero hacer mis cosas, mis proyectos también aparte. Y se superponen los tiempos, se te superponen, ¿viste? Tenés que ir luchando entre, bueno, trabajo 5 horas para este proyecto, 2 horas para lo mío, 1 hora para lo otro, y ahí vas viendo el día que te rinda para hacer todo lo que uno quiere generar. Javi, algo que notamos mucho en tus obras, nosotros el otro día también cuando hablábamos acá de Brunera, el oficial Yuta, también sí, incluso muchísimas gracias, lo escuché, así que muchísimas gracias por mencionarlo. A los dos personajes, a los libros, así que mil gracias. Fue un placer, a mí me encantaron, los disfruté un montón. Mil gracias. También, aparte de esas obras, hay otras como por ejemplo Dante el Elefante, que tienen algunos mensajes, es más para chicos si se quiere, pero tiene mensajes en lo social, en algunas conductas. Por ejemplo, hoy tiras de Dante el Elefante, donde el mensaje era no ensuciar. Por ejemplo, no tirar sí. la basura en el río, sí. Exactamente, ¿Qué te llevó a querer combinar el arte, el dibujo con lo social? A mí me gusta mucho ese tipo de humor. El humor, dentro de todo lo que hago, que yo trabajo haciendo animación, publicidad, storyboard, historieta o humor gráfico, lo que más me divierte o lo que me siento más cómodo es en el humor gráfico, en el humor de tira incluso, es lo que más me divierte y me gusta y me siento cómodo en ese formato. Y la temática, por lo general, es la temática social también, es la que más me llama la atención. Muchas veces hago humor absurdo, o hago, no sé, una tira costumbrista, o una tira de aventuras, por ejemplo, de algún personaje, pero siempre termino cayendo en eso de lo social, ¿no? Ya en el oficial Yuta o la Brunella, que los nombraron ustedes, son las dos trabajos míos o los dos personajes míos más marcados que tienen esa beta, ya sea porque el oficial Yuta es un terrible turro o porque la Brunella es una nena de la calle que las pasa mal, las pasa muy mal, pero bueno, los dos tienen esa cuota social, esa bajada de línea dentro de lo que yo puedo, ¿no? Dentro de lo que a mí me sale para contar y lo que me siento cómodo contando yo. Yo creo, o sea, lo que siento es que, nada, como le pasan a muchísimos humoristas gráficos del país, que tenemos una gran influencia o estamos muy... nos criamos, me crié yo en realidad leyendo mucho Quino, y Quino tenía eso. Quino desde Mafalda, pero sobre todo en las tiras, en las páginas dominicales que hacía él, que están recopiladas en libro, en Ediciones de la Flor, tiene toda una connotación social muy fuerte, la gran mayoría de las cosas que hacía, y si bien hacía cosas más atemporales y demás, pero tenía muchas viñetas, muchas páginas que hablaban mucho de esto, de la discriminación, de la diferencia de clases, de la política incluso, pero sin nombrar a un político en particular, sino que hablando de la política en general, ¿no? Siempre jugando con el estereotipo, obviamente. Yo también con el oficial Yuta no digo que todos los policías son como el oficial Yuta. Yo digo que estoy haciendo una caricatura, un estereotipo de las noticias que escuchamos en la tele, de esos policías corruptos, que son los que más llaman la atención también, porque son los que más tienen prensa y visibilidad, porque es lo que no debería ser. No debería haber un policía corrupto, un policía gatillo fácil, un policía que reprime. La gran mayoría no son así, pero el que sobresale son los que son así. Entonces yo juego con eso, juego con ese estereotipo de policía, y bueno, y Quino jugaba con eso, con ese estereotipo de político aprovechado, que se aprovechaba del pueblo y demás, pero sin nombrar un partido político en general, sino que era como un estereotipo, ¿no? A grandes rasgos lo que se veía. Y bueno, yo me crié leyendo esos libros y seguramente quedó mucho de eso en mí impregnado, que es lo que me gusta contar, que supongo que también es lo que a uno le gusta leer, es para donde le gusta también contar, lo que le gusta hacer. Supongo que por ese lado debe ir también la cosa. Justamente, ahora que nombrabas aquí, te quería preguntar sobre esto, ¿no? De autores que te hayan... Llevarte primero un poquito también al Javier chiquito, ¿no? El que se empezó a interesar por el dibujo. ¿Cuáles fueron los que te inspiraron a querer ir por esta carrera? ¿Y qué otros artistas, qué otros dibujantes
le recomendarías también a la gente que está escuchando? Bueno, los clásicos desde ya, ¿viste? Los conocidos por el común de la gente, me marcaron como marcaron un montón de mi generación. Desde Quino, Caló y Fontana Rosa son humoristas gráficos que ni hace falta presentarlos y que están y van a seguir estando dentro de lo que es el humorista gráfico que se va generando en las nuevas generaciones también. Después también los clásicos como El Eternauta, ¿no? Esas historietas fuertes y con contenido también, que si uno las lee tienen ese mensaje social también dentro de lo que es la aventura y la fantasía y la ciencia ficción, pero hay todo un mensaje por detrás cuando uno conoce más la obra del autor, del guionista, de la época, bueno, todo eso. Y después, con lo que me crié yo, aparte de los clásicos que los conoce todo el mundo, yo en mi casa, mi viejo era tornero, mi vieja ama de casa, no había grandes influencias artísticas como para conocer. Lo que sí llegaba a mi casa era la revista Anteojito, esa revista infantil Anteojito. Sí, un clásico. Exactamente, y dentro del Anteojito había un montón de historietas. En esa época, y aparte era la revista, no había canales de televisión como ahora, que hay 800 canales de dibujito, hay plataformas para ver. Entonces mi forma de conocer la aventura y demás pasaba por ahí. Aparte de las revistas como Patoruzito, Patoruzú, todas esas, Condorito, la revista del Anteojito, había autores como Oswald adentro de esa revista. Estaba historietas franco-belgas, descubrí ahí, en Anteojito, que se publicaban. Y bueno, y dos autores que me marcaron mucho de esa época, de la época que publicaban ahí, incluso en esa revista Anteojito, uno es Alcatena, que lo sigo leyendo hasta aún hoy, porque después lo seguí leyendo en la revista Scorpio, después lo sigo leyendo en su forma, en los libros, en todos los libros que edita y demás. Y en Anteojito hacía unas aventuras muy locas, de fantasía, tan buenísimas, que ahora incluso va a salir un libro recopilando parte de ese material que participé también ahí, porque todo ese material se perdió, los originales esos se perdieron con la revista, y yo como los coleccionaba y los tengo en carpeta y todo, escaneé unos cuantos para la editorial, así que va a salir ahora un libro eso de Cascabel, de Arlequín y demás, que son personajes que hacía él en la revista Anteojito. Y otro autor que me gustaba mucho de esa época es Montag, que hacía Coco y Cilindrina, no sé si lo llegan a conocer o no, pero también hacía muchas historietas para el público infantil en esa revista, y ese también me marcó muchísimo, que era aventura pura, era solamente aventura, y también salió un libro recopilando ese material que lo editó la colección Toyn de cómics de Brice, y que también participé ahí escaneando algunas de las páginas que yo leía en esa época, y se escanearon, se retocaron y salieron, se pueden recuperar, que está buenísimo que sea en el libro ese material, porque es la forma de que no se pierda ese material, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si las tiras de Mafalda no se hubieran publicado en libro? Y estarían perdidas la gran mayoría, ¿no? Claro. Mucha gente quizás no lo conocería. Entonces la forma de que el material perdure, el material que se publica en diario, las tiras cómics, las tiras de Macanudo, todas esas tiras que se publican en diario, que nacen para el diario, o las que salían en la revista como Anteojito y Villique, en revistas que uno después las recorta para el colegio, las pega, las pierde. La única forma de que todo ese material que se publicaba ahí perdure en el tiempo es que salga en formato libro, que alguna editorial tome la posta y pueda editarlo en formato libro. Lo hicieron con Pipío, que sacaron ahora editorial, ahora no, hace unos años ya atrás, sacó Editorial Común, que es la editorial de Liniers, un libro de Pipío, que es todo material de García Ferré, que publicaba ahí en la revista, empezó en Villiquen y después pasó a la revista Anteojito cuando empezó la revista Anteojito. Son material que tiene, no sé, 80, 90 años. Es genial que eso perdure y que lo puedan llegar a leer otras generaciones, que es el ejemplo que te ponía ahí de Mafalda, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Mafalda no se hubiera recopilado en libro? Y no sé, quizás mucha gente no la conocería ahora. Estamos en comunicación con Javier Robela, dibujante, historietista argentino, uno de los expertos en la materia. La pregunta de Emanuel López, te paso un toque con Emanuel. Dale. Javi, bueno, ¿qué tal? Entonces, ¿se podría decir que desde chico ya tenías la idea clara de que querías dedicarte a esto? Sí, desde chico
Desde muy chiquitito yo, es más, tengo todavía los cuadernos que dibujaba cuando era pibe. Y sí, yo primero empezaba copiando los dibujos tengo historietas de Mafalda hechas por mí, de Patoruzú hechas por mí, de los pitufos que dibujé yo, o sea, que lo hacía cuando era chiquito, ¿no? Que tomaba los personajes, los copiaba, dibujaba, inventaba mis propias aventuras y después sí, seguí y uno empieza después a generar su propio universo de personajes o cosas que quiera contar, ¿no? Pero sí, de muy chiquito. Tengo recuerdos de irme a la costa con mis viejos que tienen casita ahí en Mar del Tuyú y todos se iban a la playa a disfrutar el día de sol y yo me quedaba dibujando en mi casa, ahí en la casita, por ejemplo, porque quería hacer una historieta, quería terminarla. Entonces como que era algo más fuerte, que uno, ¿no? Quería contar, quería dibujar y demás. Era importante la dedicación que tenías. Y sí, sí, yo no me daba cuenta, ¿viste? Pero era algo que me gustaba, o sea, me daban a elegir y yo prefería quedarme. Entonces, no siempre, obvio, iba a la playa, pero muchas veces me prefería quedarme para dibujar, para estar en mi mundo, para contar mis historias. Y eso no era una obligación para mí, era placer. Al contrario, si me llevaban a la playa era una obligación irme. Entonces ahí la pasaba mal porque quería estar en otro lado que era dibujando. Claro. Pero sí, de muy chiquito. Por lo general, bueno, yo doy clases ahora, yo soy docente también de Bellas Artes, egresado de la Manuel Belgrano, pero doy clases de historieta para chicos en distintos lugares. Ahora por la pandemia estoy dando prácticamente todos los talleres por Zoom, ¿no? Y tengo un montón de alumnos de hace muchos años y alumnos nuevos, y lo noto, eso mismo que notaba, que me pasaba a mí cuando era chiquito, que me gustaba, viste, quedarme dibujando y que mis viejos se iban o mis hermanos iban a algún lugar y yo me quedaba dibujando en mi casa o leyendo libros, lo veo ahora en alumnos míos que tienen esa misma inquietud. Entonces uno se da cuenta que hay algo más fuerte que uno, que es la pasión por el dibujo, por contar, por hacer historieta, por narrar, y ya viene en uno, me parece, o no sé si viene en uno o lo vas descubriendo a medida que vas descubriendo distintas obras también, ¿no? Que te van atrapando por ahí. Te quería consultar, entonces, todo esto de que empezaste también a hacer tu propio universo, tus propias tiras, ¿y cómo fue el introducirte en este rubro? ¿Cómo empezaste tus primeros años trabajando en esto? Y de a poquito, ¿viste? De a poco. Yo, bueno, les decía, soy egresado de la Manuel Belgrano de Bellas Artes, entonces el secundario, yo ya a los 12 años entré en un secundario de Bellas Artes. Empecé en un secundario de Bellas Artes, con gente que hacía escultura, grabado, pintura, dibujo, tenía todas esas materias. Y a su vez hacía historieta por mi cuenta. Después también, a medida que estaba ahí, estudiaba en distintos cursos de historieta, ¿no? En la Escuela Argentina de Historieta, en un montón de lugares, como para ir perfeccionándome entre lo que me gustaba y aparte para estar en contacto con gente que le gustaba lo mismo, que le gustaba la historieta. Y estando ahí en la escuela, primero lo que empezábamos a hacer eran fanzines. Fanzines es una revista independiente que la hace uno mismo, con un grupo, nos juntábamos con un grupo de amigos y armamos un fanzine que se llamó Catzole durante 10 años, creo que lo hicimos aproximadamente, y era una revista independiente. Entonces era la primera forma de empezar a meterme en el medio. Hacía la revistita, la llevamos a las casas de historieta, el Club de Cómic, Meridiana, Camelot en su momento. La dejamos en consignación, se vendía, con la plata que se recuperaba sacábamos más números y ahí empecé a publicar en forma independiente, hasta que después nada, uno empieza a ir a eventos, iba a Fantabaires, a Buenos Aires no duerme, todo a mostrar mi material, a enviar a concursos, y después empecé a presentar en editoriales, empecé a mostrar mi trabajo y de a poquito así se va haciendo una pequeña... Te empiezan a conocer de un lado, del otro, hasta que empezás a meterte, aunque sea mínimamente, pero empezás a meterte en el medio como para hacer algunos trabajos. En publicidad hay un montón de autores que están trabajando que son desconocidos para el público en general, porque no hacen sus personajes, porque no firman su trabajo, porque hacen storyboard, o hacen layout, o dibujos conceptuales y demás para productoras, para, no sé... para propagandas de televisión, desde Víveres, Danonino, Chuavechito, Bugalú, no sé, cualquier... Tiré un montón de propaganda, tiré un montón de chicos, pero... y bueno, y nada, son autores
increíbles, pero que no tienen un reconocimiento porque trabajan de eso. Entonces hay formas de ir mostrando tu trabajo, de ir entrando en el medio, de a poquito, siempre de a poco, viste, de ir mostrando el trabajo, presentando concursos, armando exposiciones. Tengo una pregunta. ¿Vos sos lanucense como nosotros? Exactamente, sí. Muy bien. No, es que, el vecino del barrio. Claro, me llamó la atención porque me pasaba lo siguiente. Primero que nada, una que me pasó durante durante la charla en el programa, Sí. que yo dije JJ Robela, y dije Javier Robela, y claro, yo decía, ¿qué es la otra J? Y entonces, primero que nada, busqué esa otra J, no sé qué es, pero me encontré con Lanús. Con que eras de Es como Lanús. Homero Simpson, ¿qué significa la J? Claro, Claro, era ¿qué es esa Javier J? ¿Cómo J.K. es? Robela era. Y que la primera J, incluso yo tampoco, yo en mis libros y todo, yo siempre pongo JJ Robela. Lo que pasa es que como me conocen ya muchos, saben que es Javier. La segunda J es de Juan. Soy Javier Juan Robela. Juan, porque cuando nací yo, mi abuelo se estaba muriendo, y entonces Juan se llama mi abuelo, y dijeron, bueno, le ponemos el segundo nombre, el nombre del abuelo, y después no se murió nada, siguió vivo durante 8 o 10 años más, pero me quedó la segunda J, así que quedé Javier Juan Robela, y firmo JJ Robela. Y sí, soy de Lanús. Ahora estoy en Avellaneda igual, pero estoy a 4 cuadras de Lanús, estoy en el límite entre Avellaneda y Lanús. Bueno, cuando pero quieras siempre nos juntamos viví... y te invitamos una cerveza. Dale, cuando quieran, ni hablar. No sé por dónde están ustedes, pero sí, yo estoy Lanús, justo en el límite entre Avellaneda y Lanús estoy ahora. Nosotros estamos acá en la 1826, en Doctor Melo y Juan de Garay, en Escalada. Ah, cerquita, sí, re cerquita. Javier, fue un placer esta comunicación. Contanos un poco para la gente que le interese ahora introducirse en el mundo del dibujo, sobre tu taller. ¿Cómo puede contactarse con vos para entrar en el taller? Mirá, yo el taller ahora, posiblemente el mes que viene, ya empezaría a abrir en forma presencial justo el taller que tengo acá en Avellaneda, que es mi propio espacio, abrí, que se llama Atinarte, que lo abrí este es el 4º año ya que estoy acá. Además de doy clases en Belgrano, por Constitución, doy en unas librerías, en distintos lugares, en la Alianza Francesa, en muchos lugares. La forma es entrando a mis redes, entrando a JJ Robela en Instagram. Creo que estoy por Tirapia, como terapia pero de tira. Vieron que justo le dije que la tira es lo que más me interesa a mí del humor, lo que me siento más cómodo. Entonces tengo un Instagram que se llama Tirapia, y ahí en mis redes sociales o en Facebook, que estoy como JJ Robela, como Javier Robela, están los datos y todo. Yo estoy dando unos talleres virtuales ahora para chicos, y lo que hago también en el taller, además de las clases y demás, armamos revistas con ellos, armamos un álbum de figuritas con los trabajos de los chicos, y una de las cosas que implementé en la pandemia, ya que estábamos todos encerrados, es charlas también con autores. Entonces ya tenemos unas 12, 13 charlas con distintos autores, en donde los chicos, todos mis alumnos, que son, no sé, hay como 50 alumnos conectados, no en las clases, pero sí en las charlas. Las clases son más personales, son entre 8 chicos, más de 8 chicos trato de no poner por clase. Entonces doy varios cursos, varios talleres al día. Pero en las charlas lo que hago, las charlas las grabo y las subo después a YouTube. Así que si alguien entra a YouTube y pone Atinarte en YouTube, el canal Atinarte en YouTube, van a ver todas las charlas que hicimos. Estuvimos todos, no sé, los 50 alumnos, más o menos 60, estuvieron con Liniers charlando, estuvieron con Tute, estuvieron con Sendra, con Chanti, con un montón de autores, colegas, conocidos, amigos míos, que lo que hicimos como la pandemia nos tenía encerrados, al principio de la pandemia, ahora lo continuamos haciendo, esto es una vez por mes, una charla por Zoom en forma virtual con algún autor. Ellos eligen qué autor quieren conocer, entonces yo lo contacto, charlo, y la gran mayoría, casi todos, dijeron que sí, se prendieron, entonces hacemos estas charlas que están buenísimas. Bueno, Javier, muchísimas gracias por la comunicación. Dale, muchísimas gracias a ustedes, y cuando quieran nos juntamos, que somos vecinos. Somos todos vecinos. Exacto. Dale. Muchas gracias, Javier. Gracias, Dale, Javier. un abrazo, Hasta la un abrazo próxima. grande. Adiós. Chao. Bueno, me pasaba Javier Robela, dibujante, historietista argentino. Nos contó, es para tener en cuenta el taller. Todo aquel que esté escuchando, le recomendamos el taller de dibujo de Javier Robela.
y sobre todo las charlas que da también con varios autores, como recién nos contaba, como de gran trayectoria argentina. Que busquen su material, es genial, que lo lean. Vendeme uno, Gaby, y ya volvemos con